Muy buenos días para todas las personas que se conectan a esta hora en una nueva sesión de Edu Digital Medio Ambiente, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que contribuyan a nuestra calidad de vida. En la charla de hoy, ¿pueden convertirse los árboles en un obstáculo para la operación aérea? Nos acompaña la profesional Ena Luz Lerma Fernández. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad del Bosque, auditora interna de la Universidad Distrital y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Recuerde que puede formular sus preguntas e inquietudes por medio de nuestro chat virtual y por supuesto enviarnos un saludo y comentarnos desde qué parte del país se conectan. Bienvenida, Ena, a Edu Digital Medio Ambiente. Te escuchamos, este es tu espacio. Muy buenos días, Camilo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo pueden convertirse los árboles en un obstáculo para la operación aérea. Pero antes de responder esa pregunta, es necesario que tengamos en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es un obstáculo? De acuerdo con el RAC 14, un obstáculo es todo objeto fijo, ya sea temporal o permanente, o móvil, o partes del mismo que a. Esté situado en un área destinada al movimiento de aeronaves en la superficie, como podemos ver en la primera gráfica. B, que sobresalga de una superficie definida. Estos son las superficies limitadoras de obstáculos, destinadas para proteger las aeronaves en su vuelo. C, que estén fuera de estas superficies definidas y sean considerados como un peligro para la aviación. Estamos hablando de las que se encuentran por fuera de las superficies. Asimismo, vamos a hablar acerca de lo que corresponde a nuestra pregunta mater. Los obstáculos pueden afectar la seguridad operacional y afectan la eficacia de la operación. En consecuencia, se presentarían mayores alturas, mayor tiempo de aproximación y en este sentido cualquier objeto que vulnere dichas áreas se pueden considerar como un objeto. Ahora sí, respondamos la pregunta. ¿Pueden convertirse los árboles en un obstáculo para la operación aérea? Y la respuesta es sí. Son un tipo de obstáculo. Un árbol puede considerarse como un obstáculo si se encuentra dentro de la superficie limitadora de obstáculos o que impide la visual desde la torre de control. La altura del individuo y la topografía en la zona crean una condición, yo diría que una bomba, que afectaría directamente a la seguridad operacional del aeropuerto. Veamos entonces la visual desde la torre de control de San Andrés. Los obstáculos arbóreos dificultan o impiden la visual del controlador hacia las cabeceras, como ustedes pueden visualizar en las siguientes imágenes. Estas fotografías fueron tomadas el año pasado, 2019, del aeropuerto de Santa Marta desde la torre de control. Así bien, retomemos la definición de los obstáculos. Hablemos rápidamente del literal C, que corresponde a los objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos. Y finalmente vamos a, para el objeto de la presente charla, nos enfocaremos en el literal B, que corresponde a las superficies limitadoras de obstáculos. Pues bien, comencemos con los objetos situados por fuera de las superficies limitadoras de obstáculos. Conforme al artículo 1824 del Código del Comercio, las construcciones o las plantaciones que se pretendan levantar en las inmediaciones del aeropuerto abierto o de la operación pública, más allá de las limitaciones como tal que tienen las superficies limitadoras, estos deben estar previamente autorizadas por la Aeronáutica Civil, entidad que conceptuará al respecto y dará la viabilidad técnica de las mismas y procederá mediante un estudio de seguridad aeronáutico con el fin de determinar si tales construcciones o plantaciones en las operaciones se pueden realizar. En las áreas distintas de las reguladas en las superficies limitadoras de obstáculos se consideran como obstáculos todos aquellos que se eleven a una altura mayor a 150 metros o igual sobre el terreno. Es decir,
que a no ser que el caso de seguridad, del estudio de seguridad aeronáutica demuestre lo contrario, que no constituyen un peligro o para las aeronaves en este caso. Entonces, sigamos. ¿Qué son las superficies limitadoras de obstáculos? Si bien el RAC 14 lo define como un área rectangular en el terreno o en el agua bajo el control de la aeronáutica civil, designada o preparada como una área adecuada sobre la cual un avión puede afectar en una parte al ascenso inicial hasta su altura específica. Si bien por su parte la OASI define esto como un espacio aéreo que en condiciones ideales debería mantenerse libre de obstáculos. Marcan los límites en donde los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo. La verdad, en mi criterio, si me preguntan, podría verse como una servidumbre, puesto que define o limita la proliferación de obstáculos. Imagínense si no los tuviéramos, tendríamos edificaciones y todo este tipo de cosas por todos lados. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Principalmente es de reducir los peligros que para las aeronaves presentan dichos obstáculos. Las superficies limitadoras, como ven en esta imagen, representan principalmente a 5 áreas y lo veremos en la siguiente diapositiva. Continuemos. Las superficies limitadoras, como les dije, son 5. La primera que podemos ver en el siguiente recuadro es la superficie de aproximación. La segunda es la superficie de ascenso al despegue. Aquí quiero hacer una claridad porque pues para varias personas o más bien para el RAC 14 pueden ser consideradas como aproximación y ascenso al despegue como una, pero para efectos de la presente charla vamos a definirlas como cada una por aparte. La siguiente es la superficie de transición, que se encuentra justo en las partes laterales de la pista. La siguiente es la superficie como tal horizontal, que pueden visualizarla aquí, y finalmente tenemos la superficie cónica. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo podemos determinar la presencia de obstáculos? Y principalmente para el caso en concreto de los obstáculos arbóreos. Pues bueno, vamos a mirar cómo se determinan. ¿Cómo determinar la presencia de obstáculos arbóreos en las superficies limitadoras de obstáculos? Principalmente es importante aclarar que para determinar la presencia de obstáculos utilizaremos el RAC 14 y nos enfocaremos principalmente en el numeral 14.3.4 que hace referencia a la restricción y eliminación de obstáculos desde la página 91 a la 97 aproximadamente. Como ya les dije, existen 5 superficies limitadoras y cada una permite una altura máxima del obstáculo y veremos rápidamente cómo hacerlo para cada una. Veamos entonces la primera superficie, la de aproximación. Actualmente, pues a manera de ejemplo, para entender estas tablas que se encuentran acá presentes, proyectadas, tomaremos como marco de referencia la clave o la aproximación de la clave o el número de clave 3 y 4, ¿sí? Para las 2 tablas. Pero antes de continuar, es importante decirles qué significa una clave. Pues seguramente la han escuchado. La Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, clasifica el código de referencia aeroportuario o clave en términos de dimensiones máximas de una aeronave que puede operar en determinado complejo aeroportuario. Entonces, bien, dentro del RAC 14 tenemos unas claves de referencias. Estas claves que nos dicen, la clave, pues para el caso en concreto de la presente charla, como les dije, vamos a utilizar la del 3 y del 4. Para las pistas clave 3 poseen una longitud de pista de 1.200 metros a 1.800 metros. Pongamos un ejemplo, el aeropuerto de Ibagué. Y para las pistas clase 4 es desde 1.800 metros en adelante
Pongamos un ejemplo, es el aeropuerto, por ejemplo, de Cartagena. Sin embargo, este se encontraría como un aeropuerto de categoría con precisión 1, es decir, con sistemas de precisión de aterrizaje, es decir, que tiene un ILS, un sistema de instrumental de aterrizaje o de precisión para el aterrizaje. Pero para efectos de la presente charla vamos a utilizar un siguiente gráfico que para hacernos más claridad en la presentación con un ejemplo de una clave 4. Aquí encontramos cómo sería la superficie limitadora de obstáculos. La superficie limitadora de obstáculos, si bien, se divide en 3 áreas. La primera corresponde a 3.000 metros, la segunda a 3.600 metros y la tercera es de 8.400 metros. Y esta es la distancia de la franja de seguridad con la cabecera. Entonces, este en total tendría una longitud de 15 kilómetros para una clave 3 y 4, como le estaba hablando anteriormente. En la primera sección, como tal, con un grado de inclinación que la misma tabla del RAC nos precisa, este va a permitir objetos aproximadamente de 60 metros. Hasta el final, es decir, hasta este pedazo permitiría objetos de unos 60 metros. Para la segunda sección de 3.600, esto multiplicado por los 2.5%, esto daría un total de 90 metros, pero habría que agregarle los 60 metros que llevamos de la primera sección para un total de 150 metros. Es decir, que a esta distancia va a permitir obstáculos de 150 metros. Y finalmente tenemos la última sección, o llamada como sección horizontal, que tiene una pendiente del 0%. ¿Esto qué quiere decir? Con una longitud de 8.400 metros. A partir de estos 6.600 metros que llevamos acá, hasta los 15.000 metros, no debe haber ningún objeto superior a 150 metros. Sin embargo, para el caso en concreto de los obstáculos arbóreos, que es el objeto de nuestras charlas, nos centraremos en la primera sección, principalmente en esta. Esto teniendo en cuenta que las demás secciones permiten alturas tan considerables que no existen individuos arbóreos que sobrepasen estas alturas, a menos que estemos en unas condiciones tan buenas y diferentes a las de la ciudad, que permitan que un árbol crezca al menos a 150 metros. Entonces, en este sentido, para orientarlos un poco más al respecto, volvemos a la primera sección. En la primera sección les voy a colocar un ejemplo. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir de que no existen árboles de pronto en la zona urbana que puedan crecer más allá de estos metros, entonces hagamos un cálculo matemático. A los 1.500 metros, que sería más o menos en esta zona, al 2% o al 0.02 va a permitir obstáculos de unos 30 metros, ¿sí? Encaminados a acercarnos hacia la cabecera, a los 1.000 metros permitiría obstáculos de 20, 500 metros 10, 300 metros a 6 y 150 a 3 metros. En este sentido, lo que podemos entonces decir es que a medida que se acerca a la cabecera, la altura será más restrictiva. Estamos hablando del objeto, obstáculo. A medida que se acerque más a la cabecera, será más restrictivo, y cuando las condiciones del terreno sean ideables, es decir, que sean planas, en cuyo caso que no sean de esta manera, es decir, que el terreno sea desigual, las condiciones cambiarían. Les voy a poner un ejemplo, el aeropuerto de Pasto. Una de sus cabeceras se encuentra prácticamente en una depresión. Si en esta depresión que encontramos hay un árbol que corresponde a 30 metros de altura, teniendo en cuenta esta depresión, pues posiblemente no pasaría como tal esa línea imaginaria
de la superficie limitadora, entonces no correspondería a un obstáculo. En cuyo caso fuera plano y corresponde a los 30 metros, entonces sí sería o se consideraría como un obstáculo. Mirando cómo podemos revisar cuáles son los obstáculos en las demás superficies. En las superficies de transición, bueno, esta es una gráfica o más bien una tabla que tomamos del RAC 14, en donde también tenemos el número de clave y nos dicen el porcentaje y cómo podemos sacarlo. Pero para mayor aclaración, para la presente charla, presentamos esta gráfica, en la cual lo que podemos decir es que esta superficie de transición arranca desde el borde de la franja hasta llegar hasta 45 metros. Con una pendiente de 14.3%. Y esta se intersecta con la superficie de aproximación. Es decir, que en este momento tendríamos un total de 300 metros. Por otra parte, qué pena, creo que les puse sí, acá está la superficie de transición. Entonces, en este momento tendríamos el 45 metros, que corresponde al 0.143%, que es de la superficie de transición, y si bien nos daría un total de 315 metros para... en este sentido, no pueden haber obstáculos que superen o alcancen los 45 metros. Por otra parte, tenemos la superficie horizontal, en donde podemos decir que esta va desde la franja, formando una elipse, y corresponde a 4.000 metros o a 4 kilómetros. No pueden haber objetos mayores a 45 metros. Esta es una franja que es totalmente plana. Por otra parte, encontramos la franja o la superficie cónica. Esta superficie cónica, para una clave 3, podemos decir que tiene una pendiente del 5% hasta alcanzar los 75 metros. Es decir, 75 dividido en 0.05 es igual a 1.500 metros. Entonces, esos metros de las superficies los sumamos con la horizontal anterior que expusimos anteriormente de 4.000 metros o 4 kilómetros y da una distancia total de 5.500 metros, qué pena. Y para la clave número 4, tenemos que sería, para la clave número 4 tenemos que para 100 metros dividido por 0.5 daría 2.000 metros. Y esto, sumados a la superficie horizontal de 4.000 metros, daría una distancia total de 6.000 metros. Es decir, que en este sentido, acá no puede permitir nada más allá de más allá de 45 metros, ¿sí? Entonces, las superficies más importantes, como tal, para el levantamiento de obstáculos corresponden a los obstáculos arbóreos corresponden a la superficie de aproximación, la superficie de ascenso al despegue y la superficie de transición, así como los que impiden la visual desde la torre de control. Ahora bien, miremos la pérdida de la visual desde la torre de control. Muchos de los aeropuertos que tenemos en Colombia poseen las torres ubicadas en el centro geométrico de las pistas, es decir, que tienen una visual perfecta de lado y lado, entre comillas. Sin embargo, el cercado o barreras acústicas, como lo pueden ver en esta zona, son por lo general árboles, y muchos de ellos en esta zona crecen con mucha facilidad al punto de impedir totalmente la visual desde la torre de control hacia el área de movimiento o hacia las cabeceras, como se evidencia en las fotos. Estas fotografías son tomadas del aeropuerto de Cartagena del año, estas fotografías las tomé este año.
y ahí se evidencia la dificultad que tiene como tal el aeropuerto desde la torre de control para ver las cabeceras, ¿sí? Para calcular los obstáculos que impiden la visual desde la torre de control es importante o tenemos que tener en cuenta algo. La altura de la torre como tal, la altura del observador, la altura promedio del controlador, las condiciones ideales de la cota de terreno y la cota del umbral. Esto formaría como tal un triángulo o una línea recta en la torre de control y la cabecera imaginaria, como si fuera sí, un triángulo perfecto. Pues, en condiciones normales esto daría un ángulo de 90 grados con la torre de control. La idea es que se encuentren todos esos obstáculos que penetran dicha visual con esa línea imaginaria que hemos trazado. Entonces, sigamos. Miremos cuáles son las consecuencias de los obstáculos arbóreos como tal para la operación aérea. Entonces, en la fase de despegue o aproximación de los aeropuertos, esto tiene un grado de complejidad para las aeronaves en condiciones normales. Ahora bien, imagínense que en esta condición normal le sumamos un obstáculo que penetren o sobresalga las superficies protegidas para los ascensos iniciales o la aproximación. Esto aumentaría la complejidad que tiene la operación, llevando a las aeronaves a realizar unas maniobras críticas para la seguridad de las mismas y los pasajeros. En el caso de los árboles que impiden la visual desde la torre de control, exponemos los siguientes eventos. ¿Qué podría pasar? Podríamos tener retrasos en la autorización para aterrizar o despegar de una pista. Y si está ocupada, imagínense los daños que puede esto causar. Retrasar la reacción de un equipo del CI o del sistema de incendios, en el caso del CEFIT o del RE. La imposibilidad de reaccionar ante un evento de interferencia en las cabeceras, como por ejemplo la interferencia de este taxi. La imposibilidad para identificar la incursión en las pistas de personas y vehículos no autorizados. Y también hablamos acerca incluso de los mismos aviones. Y finalmente, por lo anterior, es necesario tener o mantener dichas áreas libres de obstáculos con el fin de que las aeronaves en su fase de despegue o de aproximación puedan sobrepasar esos obstáculos y posiblemente que no tengamos y que estén más cerca de las pistas para evitar finalmente unos accidentes fatales. Y asimismo prestar el servicio dentro de los márgenes aceptables de seguridad. Entonces, ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿qué está haciendo la Aeronáutica Civil para identificar los individuos arbóreos obstáculos en la Aeronáutica Civil? Pues resulta y pasa que nosotros en el Grupo de Gestión Ambiental y Control y Fauna estamos realizando una contratación de un proyecto que tiene como objeto realizar el inventario forestal en los aeropuertos y en las áreas a cargo de la Aeronáutica Civil. Esto para los aeropuertos de Cartagena, Corozal, Valledupar, Florencia y Ibagué. Pero me preguntarán, bueno, ¿y con qué fin se hace esto? Principalmente es para dar cumplimiento al RAN 14, con el cual debemos asegurar, establecer y mantener la superficie limitadora de obstáculo, libre de obstáculos, así como la visual de la torre de control hacia toda el área de movimiento de acuerdo con el LAR 154. Y finalmente, y lo más importante, después de la seguridad operacional, preservar la mayor cantidad de árboles posibles. Entonces, les voy a comentar un poquito del alcance que tiene el proyecto y así podemos dirimir algunas dudas con respecto a qué debemos hacer para obtener los permisos de estos obstáculos. El alcance del proyecto tiene como tal el levantamiento de individuos arbóreos obstáculos a la navegación aérea y que impiden la visual desde la torre de control al área de movimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿En qué radica su importancia? Pues finalmente el levantamiento topográfico es totalmente indispensable por la precisión de datos, de ubicación, de altura y la cota de terreno. Mediante dicho estudio, lo que permitiría es calcular la diferencia de la altura de la copa como tal del árbol con respecto a la cabecera más cercana del aeropuerto. En este sentido, esta diferencia de altura como tal de la copa hasta la cabecera sumaría
sumada a la cota de la cabecera, se puede considerar con esto la elevación total de cada uno de los árboles, así que se determinaría los obstáculos arbóreos en las inmediaciones de los aeropuertos. Recordemos también que la variación de tan solo unos pocos metros en la posición del elemento que puede superponer la solicitud del permiso de aprovechamiento o no de un individuo arbóreo. Esto, en otras palabras, ¿qué es? Esa superposición de los pocos metros que tenemos puede decirnos en sí si debemos o no talar un árbol. Por otra parte, tenemos el inventario forestal. El inventario forestal corresponde al 100% de la zona de aproximación, de transición y de los que impiden la visual desde la torre de control a los aeropuertos anteriormente mencionados. Es un proceso mediante el cual se determinan los parámetros forestales de interés del área, como por ejemplo el DAB, que es como tal, que constituye la medida alrededor del árbol, la especie, la altura de los ejemplares, el volumen comercial, la altura total, la altura comercial, la área basal, entre otros características, los cuales se compilan principalmente en una ficha. Su importancia, ¿en qué radica? Que gracias a este se pueden adoptar unas medidas que se funden en una información fiable y sólida para solicitar el permiso de aprovechamiento o las podas pertinentes ante las autoridades ambientales, pero principalmente nos permitiría salvaguardar la mayor cantidad de individuos posibles. Hay otra cosa que me gustaría comentarles en cuanto al proyecto. Lo vamos a hacer principalmente en los 1500 metros de la primera sección. Esto teniendo en cuenta lo que ya hablamos anteriormente, que no tenemos árboles tan grandes que permitan que sobrepasen como tal estas distancias. También tenemos el plan de aprovechamiento forestal. En el plan de aprovechamiento forestal, podemos decir que este plan de aprovechamiento es un documento que describe los sistemas, los métodos y equipos para utilizar las cosechas de los bosques y la extracción de los productos, en el cual es presentado por la Aeronáutica Civil en este caso, que es el que está interesado en realizar los aprovechamientos. Junto con este tenemos el formulario único de aprovechamiento forestal. Este es el formulario que se presenta con dicho plan, en el cual principalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una documentación anexa que se debe realizar principalmente, que debe tener que el propietario del inmueble, o principalmente hablemos acerca de qué es lo que debe tener la persona o la entidad que está interesada. El certificado de existencia y representación legal. La otra cosa que es importante tener en cuenta es que el propietario del inmueble debe tener el certificado de libertad y tradición, no superior a 3 meses, o que es poseedor, o la manifestación por escrita de que permite como tal el aprovechamiento del individuo. Adicionalmente, no solicita una copia de la escritura del predio, una plancha como tal de la escala 1/10.000 y finalmente esto debe estar en una geodatabase de acuerdo a los requisitos del ANLA. Entonces, para continuar también tenemos el plan de podas. El plan de podas es un documento que se realiza para aquellos árboles que necesitan podas, el cual nos dice cuántas podas se deben hacer, qué herramientas se deben utilizar, la frecuencia de las podas. Esperamos que este plan de podas sea otorgado para una vigencia de 8 años, como se hizo o como se está haciendo actualmente para el aeropuerto El Dorado. En este sentido, encontramos otro alcance
muy importante, y diría yo que eso es un plus de este proyecto adicional del levantamiento topográfico, que es el acompañamiento social y socialización ante las comunidades y entidades territoriales durante el desarrollo del proyecto. Este acompañamiento se hará para gestionar ante la comunidad los permisos de acceso a los diferentes predios, la firma del permiso de aprovechamiento forestal y los documentos necesarios para la futura intervención. Y no olvidemos el tiempo en el que estamos del COVID-19. Este acompañamiento nos permitirá también tener todos los protocolos necesarios para, pues, sortear las diferentes situaciones por COVID-19. Se van a realizar socializaciones en donde se presenten los hallazgos obtenidos en el inventario forestal, es decir, el análisis de obstáculos, para que la comunidad conozca la importancia de mantener las superficies limitadoras de obstáculos libre de obstáculos y los futuros procesos de tala y poda que se realizarán y que se llevarán en el área de influencia. Es importante aclarar en esta parte que hay que incluir como tal a la comunidad, no simplemente llegar en el momento, no, es que usted tiene un problema con estos árboles porque son obstáculos y tenemos que intervenirlos de una, sin que ellos con antelación conozcan acerca de qué es lo que está sucediendo. Por tanto, esta figura o este alcance es tan importante para nosotros. La otra parte que tenemos del alcance es la cartografía a escala 1/10.000 o menor y la geodatabase del inventario y de los individuos arbóreos considerados obstáculos para la aeronavegación aérea. Esto se hace en cumplimiento a las resoluciones 110 y 188 del 2013, que se adoptó mediante el almacenamiento geográfico y la resolución 2182 del 2016 de la ANLA. Y la base y adicional para tener una base de datos para la entidad. En este sentido, recordemos que los árboles son uno de los tesoros más grandes que tenemos y que habitan el planeta y que hacen posible el desarrollo de la vida en él. Aquí, entonces, les dejo como tal una de las funciones que ellos realizan. Absorben el CO2, los árboles pueden durante su vida absorber el CO2 y lo convierten, lo toman de la atmósfera y la convierten en oxígeno. Cuando se talan, pues liberan CO2, son protectores del suelo. Los árboles actúan como protectores del suelo, evitando la erosión y ayudan también, no permiten que las lluvias como tal se filtren en el suelo y pues también se tomen en cuenta esas sales minerales. Pero adicionalmente, en la ronda de los ríos es muy importante porque ellos no permiten que hayan tantas inundaciones. Si bien los quitamos, entonces vamos a causar un poco más de inundaciones en la ronda de los ríos. Producen oxígeno. Los árboles nos ayudan a respirar. Producen el oxígeno que necesitamos para vivir. Y principalmente, les digo, ¿qué podemos hacer? Pues entonces consume materiales reciclados, recicla, haz un uso eficiente del papel, ahorra energía y electricidad y también evita la deforestación. Es importante entenderlo de esta manera, por eso el Grupo de Gestión Ambiental y Control y Fauna intenta, de acuerdo a estos estudios, preservar la mayor cantidad de árboles. Por aquí, finalmente, y ya para terminar, les dejo una fotografía muy bonita de la importancia de un árbol. Cuando talamos tantos árboles y alrededor, los animales saben la importancia que tienen, puesto la mayoría se hacen debajo de él para cubrirse del sol en tiempos de calor. Entonces, en este sentido, muchas gracias. Damos por terminada la presentación. ¿Y tienen alguna pregunta? Claro que sí, Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros invitados este tema tan interesante para las diferentes actividades aéreas. En este momento tenemos un espacio para las preguntas que nos han realizado
ustedes por medio de nuestro chat virtual y aprovechamos para saludar, por supuesto, a quienes nos acompañan desde las distintas regionales del país y ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Pasto y demás. Le doy la palabra a mi compañera Lina Huertas, quien nos acompaña el día de hoy del Grupo de Relaciones Interinstitucionales para nuestra sección de preguntas. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Y te escuchamos. Muy buenos días, Camilo, muy buenos días a todos y un especial y caluroso saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy. Han estado muy activos y tienen muchas preguntas para ti, Ena, así que empecemos. La primera pregunta es, ¿el aeropuerto El Dorado tiene un inventario forestal? Así es. De hecho, el inventario forestal se hizo en el 2015, se hizo una actualización en el 2016 para el 2017. Se plantaron 2.000 árboles, los cuales pues por condiciones normales el 5% puede perecer, y actualmente para el año 2018 al 2019, es decir, para el año anterior, se sacó una actualización del inventario forestal del aeropuerto El Dorado, y finalmente se hizo un plan de podas, el cual esperamos que nos den el aval para hacer las podas de todos estos árboles que se encuentran dentro de del aeropuerto El Dorado por una vigencia de 8 años. Entonces, sí, tenemos inventario forestal del aeropuerto del Dorado. Súper. La siguiente pregunta, ¿cuál es la referencia para medir la altura de los obstáculos de la superficie horizontal? Bueno, si quieres nos regresamos un momento para tenerlo más en claro. La superficie horizontal, es la que cual nos hacen referencia. La superficie horizontal tiene como tal una longitud, podríamos decir, de 4.000 metros. Esta es prácticamente plana, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Principalmente, no tenemos como tal un cálculo específico, simplemente no pueden haber objetos mayores a 45 metros entre esa zona, es decir, entre esos 4.000 metros no pueden haber árboles o objetos mayores a 45 metros. Aquí acordémonos que si bien dentro de esta longitud podemos encontrar árboles que de pronto a los 1.000, a los 3.000 metros tenga cierta altura, pero ya a los 4.000 metros no podrán tener los 45 metros. Es decir, que nos vamos a tener árboles, o posiblemente sí, pero es muy escasa la posibilidad que tengamos árboles de esta altura. Súper, muchísimas gracias por esa aclaración, Ena. La siguiente pregunta dice, ¿las especies arbóreas de conservación son taladas? Bueno, esa es una pregunta muy importante y resulta, les voy a poner un caso en concreto, que es el aeropuerto El Dorado. En el 2018 teníamos una dificultad con unos árboles que estaban dentro de una de las superficies limitadoras de obstáculos en el ascenso al despegue. En ese momento se tomaba como tal, o las aerolíneas tomaban como tal, era un porcentaje de inclinación menor, que era de 1.2 a 1.6 para la aeronáutica civil. Aquí veámosla. En el RAC dice que es del 2%, pero ellos lo toman, para el aeropuerto El Dorado se toma 1.6 y las aerolíneas lo hacen a 1.2. En esta zona, en esa zona específicamente de esta primera sección, se encontraban unos árboles que tenían veda. Actualmente ya no tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero en ese entonces lo que se hizo fue que se solicitó al Ministerio a la Secretaría primero, pues que hiciera la revisión, y segundo, se le solicitó al Ministerio de Ambiente, se le solicitó que se hiciera el levantamiento de veda. ¿Cómo se hace esto? Pues teniendo en cuenta que estas especies son muy importantes, ¿sí? Que están en preservación, entonces, o conservación más bien, ellos hacen como tal los estudios pertinentes y hacen el levantamiento de veda y te dicen, listo, puedes talar esos individuos arbóreos.
Entonces, una vez se hace esto y ellos dan el aval, se le solicita a la Secretaría el aprovechamiento forestal y se hace la tala. Sí se pueden talar, pero el proceso es un poco más largo en cuanto al aprovechamiento. Lo mejor sería que no, pues no lo taláramos, pero en estas circunstancias será necesario y pues se realizó de acuerdo a todos los parámetros ambientales que el decreto 1076 solicita. Perfecto, creo que ya nos mencionaste algo acerca del tema, pero igual preguntan qué quiere decir una especie en veda. Listo. Una especie en veda son en sí aquellos árboles que si bien podemos decir que están vetados, mejor dicho, que tienen alguna restricción, ¿sí? Hay como tal podemos decir que una clasificación, ¿sí? Hay una clasificación que se encuentra en el Ministerio de Ambiente, que te dicen cuáles son aquellos árboles que están prohibidos por ley o por mandato talar en cierto tiempo o que están prohibidas totalmente de talar, a menos que se haga un procedimiento. El propósito como tal del levantamiento de veda en la flora como tal silvestre es acceder a un tiempo parcial como tal para su aprovechamiento o comercialización. Entonces, como les dije, se hace a través de unos protocolos. Bueno, hace algunos años se hacía mediante unos protocolos específicos con el Ministerio de Ambiente. Para este año ya ese protocolo de levantamiento de veda se ha quitado. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tienes un árbol, cuando haces el inventario forestal y tienes un árbol que está dentro de ese catálogo de veda, es decir, de prohibido su tala fácilmente, entonces tú le solicitas a la corporación, ¿sí? A la corporación autónoma de tu zona, mire, disculpe, yo tengo un árbol en veda, deme usted los lineamientos que tengo que hacer. Ya no hay necesidad de irse hasta el ministerio para que se haga el levantamiento de veda, sino directamente con la corporación. Y a su vez me va a dar los lineamientos para hacer la tala respectiva. Súper, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedó claro. La siguiente pregunta, ¿hay diferencia entre tala y poda? Claro, claro que sí. A ver, la tala es prácticamente quitar todo el árbol, ¿sí? No necesariamente de raíz, pero que es lo más importante, pues, no lo puede quitar de raíz, pero la tala es quitarlo completamente. La poda, veámoslo como la peluqueada que nos hacemos cada tanto de tiempo. Pues no queremos que nuestro cabello crezca y se vea, digamos que luzca feo en algunas ocasiones, entonces lo que hacemos es que lo peluqueamos, ¿verdad? Le cortamos aquellas puntas que se encuentran feas. De igual forma, la poda también permite que el árbol mantenga su altura sin cortarlo de raíz, ¿sí? Simplemente le vamos a peluquear ciertas de las hojas manteniendo unas alturas. Actualmente permite más o menos la poda de 1.5 metros, ¿sí? O sea, imagínense un árbol que tenga 12 metros, ¿sí? Este árbol se puede podar a la diferencia de menos 1.5 metros, es decir, que quedaría prácticamente a 10.5, ¿sí? Más allá de eso, se le llama descope. Por lo general, las autoridades no les gusta autorizar el descope de los árboles, porque si no se le hace un buen tratamiento de cauterización, pues el árbol puede tener ciertas dificultades en su crecimiento y puede tener infecciones, pues en esta manera de explicarlo, ¿no? O enfermedades y puede perecer en algún momento.
Entonces, la poda se hace solo hasta 1.5 metros, ¿sí? Un peluqueadito, como le digo yo, pero la tala es quitarlo desde la raíz, todo el tronco, y dejar, pues, el área, como le digo yo, pelada. Perfecto, Ena, muchísimas gracias. Nos preguntan cómo se logra hoy en día un equilibrio entre la adecuada funcionalidad de un aeropuerto y la conservación de árboles en beneficio del medio ambiente. Bueno, acá el equilibrio es una pregunta que pues nosotros como ambientales tratamos nos las hacemos yo creo que muy constantemente, principalmente porque en estas zonas de los aeropuertos y teniendo en cuenta como tal los planes de ordenamiento, que si bien en muchas situaciones no se encuentran tan ajustados como como lo quisiéramos, en estas zonas no debería haber árboles que sobrepasaran esas superficies limitadoras de obstáculo que presentamos, ¿sí? Deberían haber árboles que si bien no sobrepasen, podemos tener muchos, incluso arbustos que producen como tal gran cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo hallar como un equilibrio? El equilibrio principalmente yo creo que es teniendo conocimiento de que en estas zonas prima como tal la seguridad operacional. Un avión o una aeronave que hace su ascenso al despegue puede llevar en un Boeing, no sé, 757, no sé cómo, no me acuerdo ahorita de los números, pero puede tener un total de 310 personas. En el caso tal de que un motor le falle y no pueda sobrepasar un obstáculo, no solamente perecerían aquellas personas que están dentro del avión, sino va a caer encima de personas, animales, que pues dificultaría como tal o que traería un accidente fatal a la operación aérea. Entonces, principalmente yo creería que es tener en cuenta que en estas zonas debemos mantener los árboles a una altura que si bien no sobrepasen esas superficies limitadoras de obstáculos. Así, de esta manera, podemos tener un equilibrio perfecto entre la cantidad de árboles que deseamos tener y también una operación segura para la aeronáutica civil en este caso, o la aviación civil. Super, Ena, muchísimas gracias. Nos preguntan también, para identificar un árbol como obstáculo en la operación aérea, ¿solo se debe tener en cuenta a la altura o otros parámetros de medición que se deban tener en cuenta? Bueno, como les comenté anteriormente, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta son las superficies limitadoras de obstáculos. Como les había comentado anteriormente, las superficies limitadoras de obstáculo más importantes para los árboles o para los obstáculos arbóreos son la superficie de transición, de aproximación, ascenso al despegue, y los árboles que se encuentran que impiden la visual desde la torre control. Entonces, si bien para responder tu pregunta, qué pena, voy a retrocederme un poco. Acá. Como los que les dije, estos son las superficies más importantes. Entonces, para determinar cuáles son los obstáculos arbóreos, es importante tener las mediciones de las superficies o las alturas de las superficies, pero otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es la topografía de la zona. No sé si se acuerdan que hablamos acerca de eso por acá, que la importancia del levantamiento como tal topográfico radicaba principalmente en que este estudio me permitiría
como tal tener precisión en los datos, en la ubicación y en la cota del terreno. Les había presentado como tal un ejemplo como tal de la topografía que se puede presentar cercano a una de las cabeceras del aeropuerto de Pasto, ¿sí? Eso es muy importante, la topografía de la zona, porque con ella, si hay alguna altitud de la topografía, es decir, algún relieve, y el árbol se encuentra principalmente en la punta, ¿sí?, en la cima de esa montañita, y por acá viene la superficie limitadora de obstáculo, se van a tomar en cuenta la altura de la topografía, es decir, la cota de la topografía, más el complemento de la altura del árbol. Eso daría un total, ¿sí?, de combinación más bien. Y eso me daría una altura total o máxima. Y si sobrepasa esa línea como tal de la visual, esa línea imaginaria que se traza para saber si sobrepasa la superficie limitadora y sobrepasa, entonces ese árbol ya se me convirtió en un obstáculo. Por otra parte, si lo ponemos al contrario, es decir, que si hay una depresión, como el aeropuerto de Pasto, y el árbol se encuentra en el punto más bajo de la depresión, pero tiene 30 metros, con la cota de nivel y la cabecera, tomando la referencia, el árbol, si tiene 30 metros, pues no sobrepasaría como tal la línea visual o de alcance de la superficie limitadora. Por lo tanto, ya no se convertiría en un obstáculo. Entonces, para resumirles, hay que tener en cuenta las alturas, pero teniendo en cuenta la topografía como tal de la zona y las superficies limitadoras de obstáculo. Dale, muchísimas gracias, Ena. Tenemos muchísimas preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a responder 2 más. Y el resto, tú nos haces el favor y nos ayudas a responder a través del chat. Si necesitan ahondar más en alguna pregunta o respuesta, nos encantaría que nos dejaran sus correos electrónicos y con gusto les podemos responder. Acá también nos preguntan, ¿hay programas de restricción vegetal cuando hay necesidad de talar árboles? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Hay programas de restitución vegetal cuando hay necesidad de talar árboles? Ok, estamos hablando acerca de una parte muy fundamental y muy importante después de la tala de los árboles. Resulta y pasa que sí, las autoridades ambientales, después de hacer una tala, te dicen, señores, tienen que compensar. ¿Cómo se hace la compensación? Bueno, resulta y pasa que como tenemos autoridades ambientales autónomas, o sea, quiere decir que cada una decide cómo va a ser la compensación en cada una de sus zonas. Entonces, como la corporación, no sé, del Magdalena, te puede decir que la compensación se hace 1 a 5, es decir, por cada árbol que se tale, vas a compensar 5. La corporación de, no sé, Corpo Cesar te diga 1 a 4. Entonces, por cada árbol que se tale, se van a compensar 4. ¿Cómo se hace esta compensación? Pues la compensación, principalmente, esto se da de acuerdo al volumen que salga como tal de la tala de esos árboles, ¿sí? Entonces ellos te dicen este porcentaje es el que usted debe compensar, como les dije, 1 a 5, 1 a 4, 1 a 10, y ellos escogen una zona, ¿sí? Principal, puede ser incluso en la misma zona en la que se talaron, pero en nuestro caso cercano al aeropuerto es mejor que se haga en otra zona o que se haga ahí mismo, pero teniendo en cuenta que deben ser árboles que no crezcan tanto para pasar o sobrepasar esa superficie limitadora de obstáculos. Entonces, ellos van a solicitarte que sean plantados en una zona y que sean cuidados por al menos unos 3 años, sí, por al menos unos 3 años, que es como la etapa principal del árbol para que pueda crecer, ¿sí? Entonces, tenemos que estar pendientes durante esa etapa de 3 años, haciéndole cuidados, abono, regándolos, control de plagas, para hacer esa compensación.
Bueno, nuestra última pregunta en vivo sería, ¿los árboles que están alrededor de los aeropuertos, con qué frecuencia los podan? Bueno, digamos que esa es una pregunta que va relacionada mucho con el plan de podas. Y esto depende también del inventario forestal que se haga, ¿sí? El ingeniero forestal que haga como tal el inventario forestal toma ciertas características de los árboles, entre esas las especies, ¿sí? Sí, la especie podamos decir que un mango, ¿sí? O podemos hablar de otro, más bien de otro individuo que pueda ser, no sé, un almendro, ¿sí? Entonces, él toma las características de cada uno, entonces revisa en qué condiciones está, y de acuerdo a todo ese examen que le hace al arbolito, dice, usted debe podarlo un tanto de cada 3 meses, cada 5 meses, cada 6 meses. Es decir, esto se hace de acuerdo a toda la información que levanta el ingeniero forestal en campo, y de acuerdo a todas esas características que él levanta, él determina el tiempo de poda que se debe hacer para cada uno de los árboles, ¿sí? Entonces, en el sentido que habíamos hablado del plan de podas anteriormente, ahí en ese plan de podas dice cuáles son los árboles que se deben podar, cuánto es la frecuencia, de acuerdo a la característica individual para cada árbol. Entonces te dice, debe ser cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, y también habla acerca de los cuidados. Entonces, en este sentido, en resumidas cuentas, esto lo hace el inventario forestal a través del ingeniero forestal, teniendo en cuenta las características individuales de cada árbol. Bueno, Ena, muchísimas gracias por tu excelente intervención, y como lo dijimos anteriormente, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestras preguntas virtuales. Sin embargo, nuestra profesional se quedará respondiendo el resto de preguntas que quedaron pendientes a través del chat virtual que tenemos aquí en nuestro en vivo. Muchísimas gracias, Ena, y Camilo, adelante. Claro que sí, Lina, muchísimas gracias por el transcurso y el desarrollo de nuestra habitual sección de preguntas, recordando que para el CEA es de gran importancia tener estos espacios de aprendizaje que nos acercan a toda la comunidad aeronáutica. Gracias a EduDigital por recibir, gracias a EduDigital podemos recibir información oportuna y capacitaciones de la mano de los expertos en temas tan importantes como este, que son las dificultades en las distintas actividades aéreas. Por hoy hemos terminado nuestra sección, no sin antes recordarles que de miércoles a viernes los esperamos a las 10 de la mañana, como es nuestro horario habitual, para compartir este espacio de EduDigital, con temas los miércoles como bilingüismo, los días jueves como medio ambiente y por supuesto los días viernes como salud. Todas las charlas de EduDigital pueden ser consultadas en el grupo de EduDigital que se encuentra en el canal de stream del Centro de Estudios Aeronáuticos, así que si usted quiere volver a consultar alguna de nuestras charlas de nuestros diferentes temas, puede dirigirse al canal de stream del CEA y allí podrá encontrarlas. Feliz resto del día, y recuerden que el día de mañana tendremos nuestra charla de EduDigital Salud con el tema sobrepeso y obesidad en confinamiento. Por hoy es todo. Damos entonces la despedida. Muchísimas gracias al equipo de producción, a nuestra conferencista y por supuesto a ustedes por haber participado y estar tan pendientes de EduDigital. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Camilo.